bien, que estén todos bien, ya como es tradición de los días jueves a las 12, vamos a continuar con los contenidos y ojalá poder aportar para su aprendizaje significativo, ¿cierto? Ojalá que esto les sirva, no solo ahora, sino que también a futuro. Para la clase de hoy, chiquillos y chiquillas, voy a empezar a compartir pantalla, espérenme un poco, a ver si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve ahí o no? Sí, sí se ve. Sí, se ve, Sí. ya. Maravilloso. Para la clase de hoy tiene el siguiente nombre o título, si se le quiere llamar así. Se llama Los españoles llegan a América. Encuentro, enfrentamiento o descubrimiento. ¿Por qué vamos a empezar a hablar de esto, chiquillos? Porque tenemos que recordar que nosotros estamos hablando sobre el siglo XV, siglo XVI, y es en esta misma época cuando Cristóbal Colón llega a América. Recuerden que él llega a América en 1492, es decir, a finales del siglo XV. Entonces, esto es paralelo a lo que hemos visto en las clases anteriores. Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser analizar los factores que hacen posible la llegada de los españoles a América a través de una descripción de sus principales características, ¿ya? O sea, hoy día vamos a hablar de cómo y por qué los españoles logran llegar a América después de mucho, mucho tiempo y descubren, vamos a decir, descubren entre comillas, porque este continente ya existía, lo descubren para Europa, ¿ya? Porque aquí vivía gente desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Y por qué ellos en esta época, a fines del siglo XV, logran llegar hacia nuestros territorios? Pero antes de eso, tenemos que recapitular un poco. A través de las imágenes y a través de lo que recuerdan de las clases anteriores, o sea, ¿qué es lo que hemos visto en las otras sesiones? Por ejemplo, a través de las fotos que se ven ahí, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que vimos en una primera clase? Ahí aparece una pintura, aparece una figura de un hombre. La ¿Qué es lo que vimos? primera clase vimos sobre los antiguos artistas y su forma de pintar, por así decirlo. Exactamente. Muy bien, Estíbaliz, muchas gracias. Hablamos específicamente y para ser un poco más preciso sobre el Renacimiento, ¿cierto? El Renacimiento, los artistas de esa época. Después, y como aparece ahí en la foto de al medio, hablamos sobre las monarquías, sobre el poder de los reyes en la misma época del Renacimiento, es decir, siglo XVI, siglo XVII. Y en la clase anterior, ahí aparece una Biblia, ¿ya? Y aparece como un monje. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando en la clase pasada? Sí, me acuerdo bien sobre la Biblia, sobre Dios, o lo que más recuerdo cuando los sacerdotes le decían a las personas que tenían que pagar cierta plata para ahí ir al cielo. Exactamente, muy bien, Estíbaliz. Recuerden que se llamaba la venta de indulgencias. Y allí estuvimos hablando sobre la reforma protestante y las críticas que se le hacían a la iglesia. Eso estuvimos hablando, sobre las críticas que se le hacían a la iglesia. Así que eso, más o menos, como para que tengamos en consideración lo que hemos visto en los capítulos anteriores o en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, Renacimiento, el poder político de los reyes y además la reforma religiosa, que también pasa todo en el siglo XV, XVI. Entonces, hoy día nos correspondía, por lo tanto, hablar sobre la llegada de los españoles a América. ¿Qué vamos a decir sobre las definiciones que yo puse en el título? Porque para algunos puede ser un descubrimiento, para otros puede ser un enfrentamiento y para otros puede ser un encuentro, ¿ya? Cada uno puede tener su opinión. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Ya. Entonces, cuando decimos descubrimiento es cuando uno encuentra o haya algo que es desconocido,
¿ya? O que estaba oculto hasta ese momento. Entonces, por eso hay algunas personas que nombran cuando llegan los españoles a América como un descubrimiento, porque encuentran algo que era desconocido hasta ese momento. Pero desconocido ¿para quién? Para Europa, ¿ya? Porque obviamente las personas que vivían aquí en América ya sabían que existía este territorio. No sé quién es Nick Meir, que acaba de ingresar. ¿Quién será Nick Meir? Que se identifique. Es Javier. Ah, ya. Javier Justo. ¿Ya? Soy yo. Ah, buena. Hola, Javier. Entonces, como decíamos, algunos descubrimientos, otros es enfrentamiento, ¿ya? ¿Qué enfrentamiento? Es la acción de enfrentar o enfrentar. ¿Alguien se le está filtrando el micrófono? Ahí sí. Entonces, eso es un enfrentamiento. Para algunos también el que han llegado a los españoles a América también puede ser un enfrentamiento, ¿ya? ¿Qué es un enfrentamiento? Entonces, es esta disputa entre los españoles y las personas de América, en este caso, los nativos de este lugar. Y para otro fue un encuentro. ¿Qué es un encuentro? Es cuando dos o más personas coinciden en un mismo lugar, ¿ya? Entonces, el descubrimiento es como una mirada bien europea. El enfrentamiento tiene que ver con que cuando llegan los españoles hay una disputa, hay una lucha entre españoles e indígenas. Y también algunos dicen que un encuentro, que fue como un encuentro entre culturas, ¿ya? Pero ahí después cada uno de ustedes, espero, puede ir haciéndose su propia visión sobre las cosas, a medida que vamos viendo también en las clases. Entonces, chiquillos, ¿cuáles son los factores que hacen posible esta llegada de los españoles a América? Un primer factor es que se consolidan estos estados modernos, como habíamos dicho y como dijimos ahora en la segunda diapositiva, que es lo que vimos en la clase anterior. Alguien está tratando de ingresar. ¿Quién es? El Sebastián. Sebastián Cofre está ingresando. Entonces, se consolidan estos estados modernos con estos reyes que son una figura súper fuerte. Entonces, eso también ayuda ¿a qué? A que se consoliden algunos reinos. Por ejemplo, el reino de Portugal y el reino de Castilla y Aragón. ¿Cuáles son los reinos de Castilla y Aragón? Son lo que actualmente conocemos como España, ¿ya? Esos eran los reinos que se tuvieron como mucho auge, mucho poder. ¿Qué empezaron a hacer estos reinos con estos estados modernos? Trataron de buscar nuevas rutas comerciales por su ubicación geográfica. Entonces empezaron a hacer proyectos mercantiles para conseguir especias, ¿ya? Por ejemplo, especias como pimienta, como sal, como el orégano, que eran cosas que no se encontraban muy a menudo en Europa. También para buscar metales preciosos y para buscar telas. Eso es muy importante. Otra de las cosas por las que ellos se quisieron expandir, por la que España y Portugal se quisieron expandir, era porque eran monarquías y reyes muy católicos, y otro de sus objetivos era expandir la fe católica. Entonces, ellos querían llegar a un lugar, por ejemplo, querían llegar hacia India o hacia China o hacia Japón, y convertir a todas las personas que vivían ahí hacia la fe católica. También aparece una clase social de comerciantes que se denomina burguesía, la burguesía mercantil. Y otra cosa que hace posible esta expansión es que en el año 1453 cae Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, por los turcos otomanos. Entonces, esa ruta, una ruta comercial que tenía más de 1500 años, alguien escribió en el chat, ¿qué civilización es? Estamos hablando sobre la llegada de los españoles a América, ya de eso estamos hablando. Entonces, cae el Imperio Romano de Oriente en 1453 y eso hace que tanto España como Portugal intenten buscar una nueva ruta comercial. ¿Por qué? Porque esa ruta tan antigua, que
por Turquía, después pasaba por Grecia, y así llegaba a los países de Europa que había caído. Por lo tanto, ellos querían buscar una nueva ruta para poder comerciar. En este contexto, entonces, chiquillos, y para que ustedes tengan como una mirada bien amplia, es que se promueve la idea de los viajes que quería realizar Cristóbal Colón. ¿Ya? ¿Qué quería hacer Cristóbal Colón? Algunos dicen que era genovés, español, ahí hay como toda una disputa en realidad de dónde era Cristóbal Colón. Pero lo cierto es que él le presentó su proyecto a los reyes católicos de España, y dentro de sus propuestas iniciales estaba, por una parte, llegar a una nueva ruta comercial que uniera España con las Indias orientales, pero navegando al revés, hacia el otro lado de la Tierra, ya teniendo en cuenta que la Tierra era redonda. Entonces él quería navegar hacia Oriente, no hacia el otro lado del globo. Y eso fue lo que él le propuso a los reyes. Y junto con ello, él también le dijo que a todas las personas que él conociera las iba a convertir hacia la religión católica. Esas fueron las dos propuestas iniciales, porque Cristóbal Colón era una persona extremadamente católica, ¿ya? Muy, muy, muy creyente. Ahí vemos unos dibujos, unas caricaturas, probablemente cuando ya se encontraron con los indígenas, probablemente centroamericanos, mayas o aztecas. Entonces, chiquillos, a principios del siglo XV, es decir, entre más o menos en el año 1400, en todo ese siglo, entre 1400 y 1499, se comenzaron a crear en Europa grandes descubrimientos que ayudaban a favorecer a estos viajes marítimos. Se descubrieron varias cosas. Por ejemplo, se realizaron muchos desarrollos en las técnicas de navegación que ayudaron a todos estos viajes durante el siglo XV. ¿Y cómo lograron hacerlo? España está muy cerca de los países árabes, ¿ya? Ahí nos separa ahí un poco de mar, pero está muy cerca. Entonces, hubieron grandes avances tecnológicos que fueron tomados de los descubrimientos que hacían también los árabes. Entonces, muchos descubrimientos les permitieron manejarse en alta mar. La carabela, por ejemplo, que es un tipo de nave de embarcación, incorporó nuevos elementos durante este siglo XV, que le permitieron obviamente a Colón navegar todo ese territorio hasta llegar a América. ¿Cuál es, por ejemplo, el timón de popa? La vela ya no era una vela cuadrada, sino que comenzaron a ocupar velas triangulares. También comenzaron a ocupar mástiles mucho más altos, ya que también les permitía tener a lo mejor perdían estabilidad, pero ganaban velocidad. Y también comenzaron a tener una mayor capacidad de carga, ¿ya? Este tipo de velas y este tipo de mástiles ayudaron a que se movieran mucho más rápido. Y eso también aportó mucho para las carabelas, que era este tipo de embarcaciones. Y son las carabelas también las que llegan a América. Eso es muy importante que conozcamos. Otra cosa que se hizo muy popular en esta época, hacia el siglo XIV, siglo XV, son los portulanos, ¿ya? Este nombre no se les tiene que olvidar porque son preguntas que también a veces aparecen en la PSU. Son mapas que son hechos principalmente por los marinos, donde están detallados los puertos, las costas, también incluían la Rosa de los Vientos y principalmente mostraban algunas ciudades que estaban cerca de la costa, ¿ya? Eso es súper importante. El astrolabio también es otro instrumento
que se utilizaba en estos tiempos. ¿Y a qué ayudaba el astrolabio? Como su nombre lo dice, astro, tiene que ver con las estrellas. Y era una especie de GPS, de brújula de la época. ¿Por qué? Porque recuerden que con la ubicación de las estrellas, los antiguos marinos podían ubicarse hacia dónde estaban navegando en la noche. Y podía fijar algunos puntos de orientación. Sabía que tal estrella, tales constelaciones estaban para tal o cual lado. Entonces, el perfeccionamiento del astrolabio, que era, como se puede ver ahí, una especie de brújula, pero a través de la estrella, les permitió ubicarse también hacia dónde estaban navegando, hacia el norte, hacia el sur, si se había perdido el rumbo o si no. Entonces, todas estas cosas le permitieron a Colón, y no solo a Colón, sino que a otros marinos, lograr hacer viajes tan largos como los que le conocemos. Entonces, ahora ya, una vez que ya entendemos que el viaje de Colón es posible gracias al apoyo de estos reinos de Castilla y Aragón en España, gracias a que él justificó su viaje por una nueva ruta comercial, porque ya no había la ruta comercial clásica que había en Europa, estaba cerrada, y además él lo justifica por el catolicismo. Recuerden que Cristóbal Colón dice que él es una persona profundamente católica y religiosa. Y además de eso, sumémosle el contexto también de los descubrimientos científicos. Si no hubiera sido por el desarrollo del astrolabio, por el desarrollo de estas velas también triangulares, por el mástil y todo ese tipo de cosas, no hubiera podido Cristóbal Colón llegar a América o otra persona a América en esta época, sino que lo hubieran hecho mucho después. Chiquillos, vamos a hablar un poco de los viajes de Cristóbal Colón. Hay un libro sobre los viajes, si alguien lo quiere leer, ¿ya? El primer viaje de Colón se inició en el puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llega hacia las islas del Caribe, Cuba o Santo Domingo, algunos dicen República Dominicana. No hay certeza de dónde fue el primer lugar donde llegó Cristóbal Colón. Lo cierto sí es que viaja con 3 naves, con 3 calaveras, que es la Niña, la Pinta y la Santa María, y llega el 12 de octubre a tierra firme, es decir, agosto, septiembre, octubre. Ya estuvo ahí varios meses en el mar, con todo lo que eso significaba, tampoco teniendo muchas comodidades, se le estaba agotando la comida, por lo tanto llegar a tierra fue algo bendecido para ellos. El segundo viaje, no sé por qué las imágenes se ven corridas en la presentación. El segundo viaje se hizo... Ven, ¿Se ven bien? Sí. Ya. El segundo viaje, chiquillos, entonces el primero tenemos que fue en 1492 y esta fecha, el 12 de octubre, es el día en donde se conoce comúnmente como el Día de la Raza o el día del descubrimiento, enfrentamiento o encuentro de América. ¿Ya? El 12 de octubre de 1492. Un año después hace un segundo viaje, ¿ya? Que este lo inicia en el puerto de Cádiz, en España, y en este viaje se descubre la tierra de los reggaetoneros, ¿ya? ¿Cuál es el país de los reggaetoneros? ¿Alguien sabe? Ustedes que son aficionados a bailar reggaetón, a perrear. ¿Alguien sabe cuál es el país de los reggaetoneros? ¿De dónde son la mayoría de los reggaetoneros? ¿Nadie? De Puerto Rico. De Puerto Rico, exactamente. El segundo viaje, Cristóbal Colón llega a la isla de Puerto Rico, ya que en ese momento él la bautizó como la isla de San Juan Bautista. Y esto fue en 1493. A fines de 1493 él llega a Puerto Rico. En un tercer viaje que se inicia en mayo de 1496, él quería demostrar a todo esto. Cristóbal Colón en ninguno de estos 3 viajes
se da cuenta que había llegado a otro continente. Él, todo el tiempo, cree que está llegando a Zipango, que era el nombre con que ellos le conocían a Japón. Él siempre pensó que había llegado a Asia, solamente que no se había encontrado con una gran civilización todavía, se había encontrado con algunas personas, pero no el grado de civilización que él esperaba encontrar. Entonces, es importante que ustedes comprendan que Cristóbal Colón no sabe, hasta esta época, hasta 1496, no sabe que él acaba de descubrir un nuevo continente. De hecho, quien descubre que es un nuevo continente es Américo Vespucio y por eso se llama América. Pero probablemente si Colón se hubiera dado cuenta que llegó a un nuevo continente, nos hubiéramos llamado todos Colombia. ¿Ya? Quizás este continente se hubiera llamado Colombia, ¿ya? En honor a Cristóbal Colón. Pero nos llamamos América, en honor a quien sí se dio cuenta que esto era otra masa de tierra que podía considerarse como otro continente. De hecho, ya en este tercer viaje, los reyes se dan cuenta de que probablemente Cristóbal Colón no llegó a donde él había prometido llegar. Entonces, fue apresado, fue torturado, fue tratado como un delincuente, porque los reyes de España desconfiaron de él, no le creían que él había llegado hacia Asia y por lo tanto no tuvo nunca en vida los reconocimientos por haber hecho este viaje que cambia la perspectiva del mundo y también cambia la manera de vivir tanto de los europeos como de las personas que vivían en este continente, ¿cierto? De los que se les denominó indígenas. Que a propósito, se les denominó indígenas porque todo el rato él creyó que había llegado a la India. Entonces, por eso se llaman indígenas. Pero también es un nombre que se fue popularizando con el tiempo, pero que no tiene mucho que ver con lo real. Cristóbal Colón y las personas que venían con él denominaron a las personas que vivían en este lugar como indígenas, como indios, pero en realidad no son de la India, ¿ya? Pero ese nombre quedó y hasta la actualidad es el nombre que más se ocupa. También se ocupa nativos, se ocupa autóctonos o pueblos precolombinos, pero la mayoría sigue ocupando el nombre de indígenas. De hecho, hasta las mismas poblaciones, los mismos pueblos originarios se reconocen a sí mismos como indígenas. Entonces, es interesante que un nombre que nace como una equivocación terminó siendo el nombre más utilizado para hablar de las personas que viven en América. Y luego pasa un tiempo y los reyes dejan libre a Cristóbal Colón y le piden un cuarto viaje. ¿Ya? En este cuarto viaje, Colón llega a América, llega específicamente a Panamá, la verdad, ninguno de sus viajes, salvo de llevar un par de piezas de oro, ya que los primeros españoles buscaban el oro, a pesar de que la motivación inicial de Cristóbal Colón tenía que ver con la nueva ruta comercial y obviamente con la conversión de las personas que encontrara hacia la religión cristiana. La gente que venía con él, la verdad que su única motivación, porque le estaba prometiendo algo incierto, o sea, Cristóbal Colón le decía, no, vamos a llegar a tal continente, vamos a viajar tanto tiempo, vamos a llegar a tal país, pero en realidad no era nada concreto, porque nadie antes lo había hecho. Entonces era una aventura demasiado arriesgada y la mayoría de los que se enlistaron con Cristóbal Colón lo que querían era encontrar oro, encontrar metales preciosos. Y por otro lado, también alguien está tratando de ingresar allá. Por otro lado, tener un poco de fama. La mayoría de las personas que viajaron con Cristóbal Colón, lo único que esperaban encontrar era oro. Por lo tanto, hicieron todo lo que estuviera a su alcance
para conseguir el oro. Y se dieron cuenta de que las poblaciones y las civilizaciones de América sí conocían el oro, pero no era tan, o sea, era valioso, ¿sí? Pero no era lo más importante para ellos. Por lo tanto, intercambiaron oro por productos tan básicos que a lo mejor a nosotros nos podrían parecer tan básicos como espejos, como cosas brillantes, como alguna botella. Las cosas de cristal les llamaban infinitamente la atención a los indígenas. Verse reflejados, para ellos era la posibilidad de verse reflejado en algo era en las aguas, cuando las aguas eran muy cristalinas. Pero entonces intercambiaron piezas pequeñísimas de un espejo, de un vidrio, por grandes tesoros. Y también fue una manera de aprovecharse de los españoles, de aprovecharse de los nativos americanos, de los indígenas americanos. Entonces, ya desde estos primeros viajes, a pesar de que no era la motivación inicial, el tema de la dominación y del oro estuvo muy presente. ¿Qué pasa con Cristóbal Colón al final de su vida? Tuvo que volver antes de este último viaje por problemas con la tripulación, también por problemas con las naves, y él muere en España sin ninguna fama, sin ningún reconocimiento. Es muy probable que la mayoría de los españoles de la época murieran sin saber quién era Cristóbal Colón. O sea, él no se transformó en alguien famoso después de haber hecho estos viajes. De hecho, él murió como sin ningún reconocimiento realmente grande y murió antes de saber que había descubierto un nuevo mundo y que iba a cambiar el curso de la historia para siempre. Es gracias a este caballero, a Cristóforo Columbus, que nosotros tenemos un contacto, nos vestimos, tenemos un idioma, incluso tenemos un aspecto muy distinto al que hubiéramos tenido si es que no hubieran llegado los españoles a este lugar. La barba, por ejemplo, la barba que tengo yo, la que van a tener ustedes, o la que ya tienen, no sé porque no lo he visto, es una herencia española. A veces los que tienen ojos claros, ojitos más claros, los que tienen la piel más blanca, también eso es una herencia española y todo eso no hubiéramos tenido sin la llegada de los españoles. Tampoco las vestimentas tan sofisticadas, tampoco algunas comidas. Por ejemplo, en este continente no existían las vacas, tampoco los caballos. Ya eso vinieron con los españoles. Tampoco existían los cerdos, los chanchitos rosados que nosotros vemos comúnmente, sino que habían especies de jabalí o de otro tipo de cerdos. Y así, no solo con animales, no solo con nuestro aspecto, sino que también con nuestra cultura. Gracias a estos viajes de Cristóbal Colón, nuestra vida es como es ahora. Ahora, también es cierto que yo no les puedo asegurar que si Cristóbal Colón no hubiera llegado nunca, nosotros estaríamos mejor o estaríamos peor. No les puedo decir eso. Y tampoco con esto estoy invisibilizando todo lo malo que también hicieron los españoles que vinieron después de Colón, que esclavizaron a los indígenas, que los torturaron, los trataron ni siquiera como humanos, que los obligaron a convertirse a la religión católica, que fueron tratados peor que animales en muchos casos, que fueron obligados a trabajar sin siquiera pagarles. Yo no estoy negando todo eso, pero no sé cómo sería nuestra cultura si Cristóbal Colón no hubiese descubierto América. Probablemente lo hubiesen descubierto después. Eso no lo podemos negar. Hubiera pasado sí o sí, pero no sabemos quién lo hubiera hecho. Supongamos que hubieran viajado marinos ingleses en vez de españoles. Nosotros hablaríamos inglés, a lo mejor seríamos más rubiecitos, más blancos, a lo mejor los ingleses no hubieran tratado tan mal a los indígenas, no lo sabemos. O si hubieran sido franceses, o imagínense, hubieran viajado los japoneses o los chinos, los primeros que hubieran llegado acá y nos hubieran colonizado, tendríamos todos los ojitos rajados, ahí seríamos más bajitos, más blancos, más amarillos.
No sabemos cómo hubiéramos sido si es que hubiera llegado otro país a América. Entonces, cualquier cosa que yo les pueda decir sobre las especulaciones, no sabemos, es todo producto de la imaginación, no sabemos si hubiéramos estado mejor o peor. Lo que Profesor, sí, cuénteme. hay un comentario en el chat donde dice que hay una película que se llama Apocalíptico, Cristóbal Colón llega. Sí, sí, es una película donde trata la vida de los indígenas cuando se encuentran con los españoles, que tiene cosas muy buenas, tiene recreaciones muy buenas y que también se las recomiendo, pero muchas veces no tiene mucho que ver con el estado en que se encontraban los pueblos o el nivel de desarrollo, también como el tema de la ignorancia, porque ahí hay una persona que conoce como los eclipses y sabía que iba a haber un eclipse y hacía como que él era mago, pero en realidad todos estos pueblos indígenas ya conocían, ya sabían, conocían las estrellas, tenían un grado de civilización incluso mayor que el que había en Europa. De hecho, los primeros españoles que entran a Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, están sorprendidos por el nivel de desarrollo que es superior incluso al de París, al de las ciudades grandes de Europa, porque tienen sistemas de alcantarillado, porque tienen canales construidos en la ciudad, porque tienen grandes estructuras, porque manejan a la perfección la agricultura, porque saben fundir el oro. Solo lo que no tenían eran armas de fuego, ¿ya? Y tampoco dominaban mucho el arte de los metales. Pero sí, esa es una película que también deberían ver y que la recomiendo. Es buena, Apocalipto. Es buena, es una buena película. Bueno, como adelanto, chiquillos, y esto ya lo vamos a ver en la próxima clase porque sería ya atiborrarlo mucho de información, es que cuando llegaron los españoles, y de esto también tenemos que ser conscientes, habían distintos niveles de desarrollo, ¿ya? Y distintos tipos de pueblos. Habían tribus, habían caseríos, habían pueblos, habían civilizaciones, habían culturas. Cuando llegan los españoles se encuentran con un sinnúmero de pueblos. Se encuentran con las grandes civilizaciones, los incas, los mayas. Bueno, los mayas ya estaban como en un retroceso. Los aztecas, que eran civilizaciones gigantescas con 30, 40 millones de habitantes. Se encontraron con pueblos, por ejemplo, como el pueblo mapuche, que no eran una civilización, pero sí no eran una civilización porque no tenían una capital ni un gran gobernante, pero sí eran muchos pueblos y los mapuches eran muchos, solamente que vivían separados y no tenían mucho contacto entre ellos. Se encuentran con otros pueblitos más pequeños, por ejemplo aquí en Chile, pueblos costeros, como los changos, como los chonos hacia el sur, como los diaguitas en la zona intermedia. Se encuentran con pueblos pequeños, pero también se encuentran con estas grandes civilizaciones. Entonces, ya como para ir finalizando, y haciendo de esta clase tampoco algo tan tedioso, no me voy a poner a hablar 1 hora y media, pero con algo que ustedes tienen que entender es que hay muchas cosas que hacen posible la llegada de Colón, y también cuando Colón y los españoles posteriores llegan a América se encuentran con civilizaciones espectaculares como los mayas, los aztecas, los incas, así como también como pueblos que no tenían una organización y una estructura tan avanzada. Pero no por ello tenemos que menospreciarlo, sino que al contrario. Creo que es una ventaja haber tenido como toda esa riqueza de pueblos, riquezas culturales, ¿ya? Porque aquí en América habían un montón de lenguas, un montón de pueblos, incluso apariencias distintas entre un pueblo y otro, que hacen de este continente tan distinto al resto, ¿ya? Que tiene que ver con la cultura, con la identidad latinoamericana, que a pesar de que estemos todos en un solo continente, somos muy distintos entre sí, y eso lo podemos ver hasta acá en Chile. La gente que es del norte es distinta a la del centro, distinta a la del sur, distinta en su aspecto, distinta en su cultura. Entonces, todo eso lo tenemos que relacionar. Así que yo
mis intervenciones van a quedar hasta aquí, pero me gustaría preguntarles qué cosas les llamaron la atención, qué cosas les quedó de la clase, con qué enseñanza, con qué pensamiento, con qué cuestionamiento se van a ir hoy día para su cotidianidad, van a pensar en la tarde, o qué cosas creen ustedes que de esto no conocían o ya conocían la mayoría. Cuéntenme, los quiero escuchar. Pueden activar su micrófono. Sí, porque no puedo estar viendo el chat, ojalá que hablen. En el chat solamente Sebastián Cofré, que dice que la primera clase que entra y muy buena la encontró. Ya, bueno, Seba. Ojalá que no sea la última, espero verlo todos los jueves, tenerlo aquí. Sí. Y que la película Apocalipto ¿Sí? Es súper buena, se dice. Sí, es buena, tienes que verla. Yo la primera vez que la vi dije, entonces al final de la película sale Cristóbal Colón. Adiviné así por suerte nomás. Sí, de hecho al final de la película se supone que son ellos los que vienen cuando se ven esos barcos a lo lejos. Sí. Ajá. ¿Alguien algo que comentar, chiquillos? Lo escucho. O profesora Alejandra, algo que decir. Ya, Me parece. ¿Mm? Dale, Estivalino. Dale nomás, te escuchamos. De que lo que dijo usted, que igual es muy interesante, de que si Cristóbal Colón hubiera descubierto América, nosotros fuéramos muy diferentes, seríamos más bajos, o de seguro estuviéramos todos maltratados, así como esclavos. Ajá. Sí, podría pasar, Estivali. Podría pasar. Y eso es lo que más me gustó y más interesante. Sí, es interesante pensar en ese tipo de cosas, en pensar de que a lo mejor un hecho que parece tan alejado en el tiempo tiene tanta Podría cambiar el influencia. futuro. Exacto, podría cambiar el futuro y tiene tanta influencia en nosotros en la actualidad. O sea, si Cristóbal Colón no hubiera llegado, probablemente yo no estaría, no sé, pues no tendría barba, por ejemplo, no tendría mi pelo, no sería relativamente de piel clara, a lo mejor sería un profesor más bajito, más musculoso, no sé. Pero ahí, Tuviéramos el pelo amarillo. claro, tuviéramos, claro, también. No Ojos sabemos azules. cómo bien. Claro, hubiera tenido los ojos azules. No sé, no lo sabemos. Nos gustaría escuchar a Bastián o a Denise. ¿Quién más está ahí? ¿Con qué se van de la clase? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo? Con todo lo que... Aunque un poco tarde. Sí, pero está bien. Al menos entró. Eso es importante. Muy bien. Sí, así que eso, pues Ale, ¿tú algún comentario? Bueno, a mí me encanta esta parte de la historia. La encuentro fascinante porque también tengo como sentimientos encontrados con Cristóbal Colón. Ajá. Que había una civilización muy rica en muchos recursos, en muchos conocimientos, y Cristóbal Colón llega a colonizar algo que ya estaba andando, ya estaba una civilización que funcionaba súper bien, entonces se ve en la historia como que ellos llegan a enseñar Uh-huh. a estos indígenas a cómo ser una sociedad, a cómo vivir, y no es así. Aparte que hubo de mucha destrucción también. Entonces, tengo sentimientos encontrados con esta historia, pero me gusta. Sí, es muy cierto, es muy cierto. No sabemos, como decía adelante, no sabemos si hubiéramos estado mejor o peor, pero sí es cierto que ellos llegan con esta idea de como de que ellos tienen la cultura y la civilización y que lo que había acá había que borrarlo, porque lo que valía era su religión, su idioma, su cultura, y no mucho la que existía en este continente. Por suerte, hay algunos idiomas y lenguas indígenas que aún sobreviven hasta la actualidad y que también eso nos permite enriquecernos. Por ejemplo, acá en Chile lo que más tenemos cerca es el mapudungún, de la cultura mapuche. También tenemos la cultura Rapanui, que también conserva su lengua. Entonces, eso es lo que tenemos más cerca, los aymaras por la zona norte. Pero sí es verdad que se obligó a gran parte del continente a hablar un idioma y a conocer una cultura como la única cultura posible.
Acá el Bastián hace un comentario, dice, si no hubiesen llegado, en este caso los españoles, nosotros hubiésemos sido uno de los países más ricos o no, porque teníamos mucho oro. Sí, a ver, en Chile había oro, pero no es el recurso que más nos caracterizaba. También habían algunos lugares donde se encontró minas de plata, pero por ejemplo, Chile no era un lugar donde tuviéramos mucho oro, pero sí, por ejemplo, lo que sabemos hasta la actualidad es que Chile es uno de los lugares donde el cobre sí es muy importante. Entonces, tal vez si no hubieran llegado los españoles o si no hubiéramos tenido tanto contacto con los europeos, nosotros seríamos los dueños de ese recurso y nosotros podríamos poner el precio, nosotros podríamos saber a cuánto y a quién se lo vendemos. Pero lamentablemente ahora la mayoría de estos recursos naturales están en manos de empresas extranjeras y eso también se debe a esta colonización temprana que tenemos con los países europeos y posteriormente con Estados Unidos. Pero sí había oro, de hecho aquí en el Marga Marga, ahí cuando anden entre Concón y Viña, en todos esos lugares de Reñaca, por ahí hacia el interior, había harto oro. Había harto oro. Y sin ir más lejos, por aquí en Valle Alegre hay una mina que está detrás del Cerro Mauco, que es la mina del Malacara, y esa mina también es una mina de oro, pero son minas pequeñas, ¿ya? Que se les sigue sacando recursos, pero no sé si hubieran alcanzado como para decir que Chile hubiera tenido mucho, mucho dinero. ¿Sí? Y, bro, vaya alegre, allá también, yo fui una vez con mi familia. Sí, hay varias. Hay Sí. algunas que incluso están cerradas y hay otras que siguen en actividad. Sí, es interesante conocer también estos lugares que de repente uno los ve como tan lejanos y aquí cerca tenemos este tipo de riquezas culturales y materiales. Bueno, tarea, cuando volvamos ahí a lo mejor podemos generar alguna excursión para poder conocer estas reliquias que igual tenemos en nuestro alrededor. Exactamente. Ojalá Así volvamos. sí, ojalá volvamos pronto. Así que eso, pues chiquillos. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Hoy día no les voy a dejar ninguna tarea, pero cuando les deje tarea, chiquillos, por favor, envíenmela. La idea es que las vamos comentando y que vamos retroalimentando. No desaprovechen esas oportunidades de tener como ese feedback con los profesores. ¿Ya? No es solo escucharme hablar a mí, sino que también la idea es que ustedes mismos puedan ir creando su propio aprendizaje. Sí, así que eso. ¿Ya? ¿Nada más que decir? ¿Ninguno? No, nada más. Ya, así que eso, chiquillos, espero que estén bien, que se cuiden, que se porten bien y que, bueno, todo ande bien con sus familias también. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Ok. Así que pórtense bien, adiós y un abrazo para todos, ¿ya? Chao, chao. Chao, muchas gracias, Chao, que estén profesor. bien, gracias a los que estuvieron. Adiós, chao, chao. Chao, Seba, chao. Chao, Joaquín, chao, chao. Ya, ahí estamos. Queda el Seba que no se ha desconectado. Sí, pero ahí está, ¿no?